Buenos días, profesor David Ribeiro. En esta oportunidad le vamos a exponer la ley de reforma agraria y para ello cuento con la participación de mis compañeros Ninel Maldonado, Víctor Guamán, Lucero González, Edwin Julca y quien le habla, Roger López. Bueno, durante el periodo de la reforma agraria, bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en la década del 70 en el Perú, se produjo un cambio radical en la distribución de la tierra y el equilibrio del poder en el país. Se implementó una serie de medidas de reforma social, económica y política, destacándose la distribución de la tierra como una de las acciones más destacadas. Esta reforma se propuso abordar persistentemente desigualdades en la tendencia de las tierras que dejaban a una parte de la población rural sin acceso suficiente a las tierras para la agricultura y el sustento. En base a ello podemos decir que la reforma agraria sí fue beneficiosa en cierta parte, el cual sentó unas bases en un cambio significativo en la estructura social y económica del Perú. Pero a su vez también con el pasar del tiempo fue un fracaso. Y para ello vamos a ver en los siguientes aspectos económicos, social y política de qué manera influyó. A continuación doy pase a mi compañero Edwin. La diapositiva, compañero. Buenos días, profesor. Yo voy a enfocarme en el aspecto económico. La reforma agraria implementada pues, en 1969 a 1968 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, que equivalían al 56% de la superficie agrícola trabajable, esto según los estudios del Instituto de Estudios Peruanos. En este periodo, las haciendas se convirtieron aproximadamente en 1.200 empresas asociativas o cooperativas, la Cooperativa Agraria de Producción, las sociedades agrarias de interés social, quienes fueron formadas específicamente en la costa peruana. Estas empresas fracasaron rápidamente, la gran mayoría terminaron parcelanados o abandonadas por el por la escasa rentabilidad que producían. En este periodo se caracterizó por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agrícola peruana. En específico, la idea de la reforma agraria fue una idea que nació en toda Latinoamérica. Si bien esta tenía aspectos positivos, en nuestro país en sí no fue llevada de tal manera que a los campesinos o al sector agrario se les brindaba una educación necesaria y se le implementaba tecnología para el desarrollo del mismo, lo que hacía que la producción sea mucho menor que cuando las tierras pertenecían a un feudo, ¿no? En específico, podemos indicar de que en Latinoamérica la producción después de la reforma agraria subió en un 18%, siendo en el Perú un retroceso del 18%. Además, también uno de los indicadores que nos brinda el Instituto de Estudios Peruanos nos indica de que la mayor tasa de analfabetización y educación y salud fue dada, la reducción de esta tasa fue dada en los lugares donde más reforma agraria o más expropiación hubo. Por ende, podemos concluir que en el aspecto económico, hasta 1980, la reforma agraria fue un fracaso. Gracias. Bien, hablando del aspecto político, desde el punto de vista, la reforma agraria reflejaba un intento de cambiar las estructuras de poder existentes, reducir la influencia de las élites terratenientes y respaldar a la clase trabajadora y a los campesinos. El gobierno de Velasco se presentaba como un defensor de los derechos de los trabajadores y buscaba a través de la reforma agraria lograr una mayor justicia social y económica para el país. No obstante, la implementación de estas medidas encontró resistencia y oposición, especialmente por la parte de los grupos conservadores y terratenientes, que se vieron afectados por la redistribución de tierras. Esta oposición política provocó tensiones y conflictos internos que influyeron en la dirección y el legado de la reforma agraria. En el aspecto social, bueno, los, ter- los movimientos de los campesinos crearon
un mercado interno que acaba con el poder de la oligarquía. La reforma eliminó la propiedad privada sobre la tierra y posteriormente asignó su administración y propiedades a las organizaciones sociales. En fin, en la primera fase se dio la crisis institucional, la exportación de los diarios y aumentos en los autoritarismos. En la crisis social aumentó los precios. En la ocurrió desabastecimientos y colapso de los servicios. Buenos días, profesor. En conclusión, la reforma agraria es una medida esencialmente política, la cual tiene como base una determinada estructura económica, bien sea porque las condiciones de producción en el campo sean de marcado carácter feudal y se requiere liberar la mano de obra, mercantilizar el sueldo y permitir de una u otra manera que el capital penetre en el campo articulándose a la industria, lo cual requiere liberar al campesinado de la sujeción de los terratenientes feudales y la destrucción de rentas. El reglamento de comunidades, puesto en práctica luego de la reforma agraria, al instituir la propiedad comunal de la tierra y hacer de los campesinos sus usufructuarios, otorgó a la asamblea comunal un poder importante. Los campesinos deberán meterse a un control comunal cuya forma proviene en antiguas nociones de convivencia, como la importancia del respeto. Gracias por su atención.